Hola amigos, bienvenidos a otro video más de Solo Béisbol y Dominó y su club privado Mundo Dominó. Hoy vamos a iniciar una saga de varios videos denominada Jugadas de Rutinas. Jugadas de rutina. ¿Por qué la voy a denominar así? Bueno, porque son escenarios, jugadas que suceden con mucha frecuencia en las diferentes manos del dominó. Las diferentes manos que contiene una partida de dominó. Entonces vamos a iniciar con esta. Donde somos jugador A, y por supuesto, obviamente, con esta levantada, la salida es con doble 6 sin pensar. Este jugador B juega 6-4 sin pensar. Nuestro compañero jugador C 4-2 pensando corto. Y este señor juega pensando 2 y 5. Y aquí se presenta la primera jugada de rutina. Bueno, ¿qué sucede aquí? Que este señor ha dado 2 y 5, tal vez aplicando una jugada defensiva denominada la llave. Porque bueno, él da 2 y 5 porque tiene en su poder 6-5. Como él sabe ya que su compañero B no lleva 6, obviamente pretende evitar el cuadre a esa serie, porque él tiene 6-5. También sucede por situaciones de juego, de levantada, que su mejor serie es el 5. Él no tiene 6 y 5, pero casualmente nosotros tampoco lo tenemos, y lo más posible entonces que lo tenga nuestro compañero en su poder. Esas dos cosas pueden suceder. Entonces, ¿qué pasa? En estas circunstancias, recuerden que yo siempre he dicho hasta el cansancio que cada mano del dominó tiene sus características específicas. Ninguna mano se parece a otra. No es la misma. Acto seguido, entonces, posee sus propias características. En esta circunstancia, con esta levantada, obviamente lo más lógico es mantener nuestra serie salidora, que es nuestra fuerza, y golpear ese 5 de el jugador D. ¿Por qué en este momento lo puedo hacer? Porque yo tengo 2-5 en mi poder. Y si ese 5 en siguientes vueltas entra como 6-5, yo tengo como poder volver a bloquear. Si el desarrollo de la mano me indica que es conveniente hacerlo, ¿ok? Ejecutaría esa jugada. Por lo tanto, en esta situación recomiendo yo, es decir, es mi estilo de juego, también quiero dejar claro. Yo no estoy diciendo que eso hay que jugarlo así. Es como yo afronto este tipo de mano. Como yo tengo 2-5, bueno, golpeo. Obviamente es muy difícil que yo vaya a golpear, así lo deje guindando en este momento con 5-3, porque no llevo más 13. Yo no sé
quien posee los 13 si se lo estoy entregando a los contrarios, etcétera. Entonces, obviamente golpeo con una pensada corta 5 con 5-1, manteniendo la fuerza de 6 abierta. Esta es la primera opción de jugada. Pero puede suceder, como ven ahora, acá, que yo no tenga 2 5 en mi poder, sino que tenga solo uno, como en este nuevo caso, 5-1. En este momento sería un grave error, visto como yo veo el dominó, jugar 5-1 y quedarse desarmado de 5. Lo mejor es, en esta circunstancia, según mi percepción, es golpear el 6. Golpear el 6. Es posible que yo decida, por las circunstancias de esta mano donde salí con doble 6, ataca, ve con el 4, ese detalle es muy importante, golpea corto, es decir, solo tiene un 4, de repente yo pueda decidir jugar 6 blanco, porque evito por el momento la repetición de 4, a pesar de que el mío tiene uno solo. O puedo también jugar 6-1, donde no haya repetición de 5, o la que yo hiciera sin dudas, es jugar 6-2, repitiendo el 2 de mi compañero. Todas esas 3 jugadas golpeando el 6 es mejor que dar 5-1. Todas, a mi juicio, son superiores a golpear 5-1. El problema aquí estriba que la gran mayoría de jugadores, sobre todo de nivel medio básico, tienden a mantener su serie fuerte, salidora, y golpear la serie del contrario. Y es un grave error. Ahora, por supuesto, por circunstancia de la mano, puede ser que jugando 5-1 termine ganando la mano, pero a mi juicio sería una mala jugada, no la recomiendo. No la recomiendo. Recomiendo el golpe de su salida, pensando intermedio, muy importante para decirle a su compañero que tiene mucho agrado por los 6 por su salida, y repetir el 6-2. Ya hablé de las otras alternativas que pueden utilizar, que es superior a mi juicio que golpear el 5. Y en este último escenario, por el video de hoy, está esta nueva circunstancia, para una mano diferente totalmente a la anterior. Aquí, en esta jugada, luego de salir yo con doble 6, él jugar rápido 6-4, mi compañero 4-2 pensando corto, y él pensando también, juega 2 y 5 llega esta jugada. La tendencia de la mayoría de los jugadores de nivel medio básico es jugar 5-1, porque ellos dicen que mantienen la ficha salidora y juega su verdadera serie fuerte, pero es un grave error. Esa jugada es muy mala. En esta circunstancia prefiero jugar 6-1,
6-1, manteniendo el 5-1, y es verdad, esto va a quedar guindando con 6-3, pero usted tendrá que saber en qué momento jugarlo, porque a pesar de que está guindando este 6-3, como este juego está, como digo yo, surtido, solo podrá ser sacado por un cuadre a 13 o a 6, que se realice en las siguientes vueltas de la mano, porque de lo contrario usted va a jugar con alternabilidad por el otro brazo de la mano, por la otra punta, por el otro extremo. Ya eso es cuestión de cómo se desarrolle la mano, se vaya desarrollando la mano, cómo se vaya desarrollando la mano en vueltas posteriores. Pero por ahora, en esta jugada, yo juego de esta manera, golpeando mi salida compensada corta, diciéndole a mi compañero que tengo un 6 más, y dando mis verdaderas series fuertes, que son los 1, y manteniendo 5-1 en mi poder. Es decir, que si ustedes se dan cuenta, el que aplica la llave, pero esto ya no es una llave, ya la llamemos defensiva, sino más bien ofensiva por la fuerza de 1 que poseo, el que aplica ahora la llave soy yo. Aquí hay una llave de D, sea circunstancial o sea porque tenga 6-5, cuando me juega 2 y 5 con el 6 abierto, porque yo no llevo 6-5, pero yo riposto en esta circunstancia de juego con otra llave, pegándole a mi salida compensada corta de 6, generando los 1, que es mi verdadera serie fuerte. Por supuesto, estoy jugando con los sistemas tradicionales del dominó, sistemas tradicionales, pues, que solo informan sobre la que golpeo, porque si estuviéramos jugando el sistema informativo total, el SIG, al cual invito a adquirir, obviamente yo golpearía con un tiempo SIG acá, donde le diría a mi compañero que me queda un 6 más y poseo 3 unos más en mi poder. Pero por supuesto estoy jugando SIG ya con una pareja fija, pero como el video no habla del SIG sino de sistemas que yo llamo globalizado, bueno, basta entonces con pensar corto acá unos 2 segundos para decirle, mira, me queda un 6 más. Y por supuesto, si jugué el 1 pensado, es porque tengo agrado por esa serie. Entonces, espero que le hayan gustado el video. Si fue así, por favor denle un like, activen las notificaciones y suscríbanse al canal Solo Béisbol y Dominó, y también a nuestro club privado Mundo Dominó, donde vamos a tener ejercicios como estos, pero exclusivos, ventas a mitad de precio de todos nuestros productos, libros, talleres, etcétera. Bueno amigos, hasta un próximo video. Chao.